Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Mayra Navarro. Esta es mi presentación acerca de los temas que vimos durante todo el curso de la materia de comercio internacional. El primer tema es la introducción a la economía internacional. La economía puede ser analizada desde dos puntos de vista, desde un punto de vista comercial y un punto de vista científico. Desde el punto de vista comercial se da por el intercambio de bienes y servicios. Los primeros pueblos se dio por la necesidad de desarrollo. En estos primeros pueblos el intercambio se daba mediante los alimentos y los animales. Con el paso del tiempo, la tecnología les ayudó a que este intercambio fuera más viable, pero esta tecnología no solo abarcó los temas de bienes y servicios, sino también los factores de producción como el capital y el trabajo. Desde el punto de vista científico lo define como la ciencia que estudia el comportamiento de las relaciones internacionales combinando tres aspectos: los aspectos políticos, los aspectos culturales y los aspectos económicos. Estos tres aspectos están relacionados entre sí y tienen igual importancia, mas sin embargo los políticos son los que casi siempre destacan. Siempre son más sonados los aspectos políticos en lo que viene siendo la economía. La economía internacional tiene varias tareas. La primera es analizar y aplicar el contenido de las relaciones económicas internacionales basadas en 4 preguntas importantes que debe de hacerse antes de empezar con el intercambio. La primera es: ¿por qué se produce la especialización y el intercambio? Es decir, ¿cuál es el motivo de que se lleve a cabo este intercambio? La 2 es: ¿qué bienes se intercambian en los países, entre estos países? ¿Cuáles son los bienes que un país va a importar del otro país y viceversa? Y la tercera es: ¿en qué proporción y a qué precios? O sea, cuántos productos, en qué cantidad y bajo qué precios. Y 4, ¿qué efectos producen dichos movimientos sobre la economía mundial? O sea, ¿qué efecto tiene el hecho de que yo, país, México, importe ciertos bienes de otro país, Estados Unidos? ¿Qué efecto va a tener en toda la economía mundial? La segunda tarea es buscar el análisis y la explicación de los mecanismos que se utilizan en las relaciones económicas internacionales. Estas se llevan a cabo por la teoría monetaria o la teoría de la balanza de pagos, que a su vez también registran los equilibrios y los desequilibrios de estos intercambios. La tarea 3 es analizar y explicar cuáles son las barreras, los frenos y las restricciones al comercio internacional, que más adelante veremos un poquito más explicados. Y los efectos que estas medidas provocan a nivel doméstico y a nivel mundial. Es decir, ¿qué pasa si se ponen demasiadas barreras a la importación o demasiadas barreras a la exportación o menos a la importación? ¿Cuál es el efecto que va a causar a mí como país y al resto de los países? La cuarta es analizar y explicar la organización de las relaciones económicas internacionales y cómo se alcanza esta organización mediante la cooperación internacional. O sea, va a estudiar las relaciones que hay entre los países, que se da entre ellos cuando se hacen estos intercambios de bienes. 5. Analiza y explica los efectos del comercio internacional sobre el desarrollo o crecimiento de cada país. Cómo es que el intercambio y el desarrollo económico, el desarrollo comercial, la importación y las exportaciones afectan a cada país. Los productos que constituyen el comercio internacional se dividen en dos, que vienen siendo los alimentarios y las materias primas.
En estos entran todo lo que viene siendo los productos que para consumo humano, que se pueden comer y que no están procesados con ningún otro bien, ninguna otra materia prima para crear algún otro producto. Y las materias primas, que vienen siendo el trigo, la carne, el carbón, el caucho, el yute, el estaño, el cobre, el plomo, el zinc y la pulpa de madera. Los segundos son los productos manufacturados, que vienen siendo los productos que ya están procesados y que tal vez hubo una combinación de dos productos o más para crear un nuevo producto. Un ejemplo de ellos pueden ser las maquinarias, los productos químicos, los productos textiles, el hierro, el acero y los equipos de transporte, muy comúnmente como los carros y otros tipos de transporte. La evolución de la economía al mercantilismo. Cuando surgió la economía, al tiempo surgió quien dio aportaciones para generar una mejor economía. El mercantilismo, en sus principios, tenía 3 ideas bases con las cuales se distinguía. La primera, que era la indiferencia a las mercancías. No importaba qué mercancía o cuánta cantidad de la mercancía era la que se producía, siempre y cuando produjera dinero al fisco o al feudo, como se le llamaba entonces. La segunda era el hambre de las mercaderías. La ciudad era un centro consumidor. Aquí se restringían las importaciones y se daba paso a las importaciones. Ellos creían que era mejor importar y que en el país hubiera mucha demanda, que hubiera exceso de productos. De esta forma, ellos creían que era una forma de hacer más rico al feudo. El número 3, después de que se dieron cuenta de que el pensamiento de ellos era erróneo, dieron paso al tercero, que era el miedo a las mercaderías, donde se producía para exportar y subsidiariamente para atender el consumo interno. Ya no se importaba de más, sino únicamente lo necesario. Había demasiadas restricciones a la importación y se fomentaba mucho la exportación. El mercantilismo tenía una idea base que decía que su función era la de constituir un Estado económicamente rico y políticamente poderoso. Para esto decía que la riqueza de un país estaba cimentada en la tenencia de metales preciosos, principalmente el oro. Y además, por los motivos que ya les comenté antes, había mucha restricción a las importaciones. Hubo aportaciones de los mercantilistas a la teoría clásica. Algunas de las aportaciones que dejaron fue la teoría cuantitativa o del dinero, que decían que el dinero influye en el precio de los bienes. La 2, que es la teoría de la balanza comercial de los saldos, que es las importaciones la resta de las importaciones a las exportaciones. Y C, la fijación del tipo de cambio entre las monedas de dos países. Hubo personajes, pensadores, que dieron su aportación a la economía de diferentes maneras o en diferentes teorías. Adam Smith estaba en contra de las restricciones mercantilistas y a favor del libre comercio.
Además, demostró que el comercio internacional basado en la división del trabajo posibilitaba a los países participantes incrementar su ingreso total. David Ricardo parte de su teoría del valor, donde establece que el valor de los productos está dado por su costo de trabajo. Es decir, si el costo de su trabajo era muy alto, por lo tanto, el valor de este producto tenía que ser elevado. O sea, era lo que iba a dar ese valor, que por consecuencia iba a ser elevado. Cada país se especializará en la producción de productos en los que sus costos de trabajo sean menores. Obviamente, si la producción de un bien le costaba muy poco, eso quiere decir que ese país tenía que especializarse en ese producto. También hablaba de la ventaja comparativa, donde decía que no es necesario tener un superávit para tener una ventaja en el comercio. En la teoría de Haberler, él objeta sobre David Ricardo y dice que los productos no solo están producidos por el trabajo, sino por los demás factores de producción también, como el capital y la tierra. En su teoría de los costos, indica qué cantidad se tiene que dejar de producir de un bien para producir más de otro. Es decir, si uno le genera mayor costos a la hora de producirlo, entonces debe dejar de producir de este producto para producir del otro, donde sus costos de producción son menores. John Stuart Mill decía que lo que determinaba el precio no solamente era el costo de producción, sino también la fuerza en la demanda. También decía que para que se diera el intercambio, se tenían que analizar las condiciones en las que se iba a dar el comercio internacional. Heckscher y Olin decían que un país debe especializarse en la producción y exportación de aquellos productos que requieren para su obtención factores de la producción con oferta doméstica abundante. También decían que debe de importar aquellos que precisan de recursos productivos de oferta escasa en el país. Maurice Dove decía que las políticas mercantilistas tenían como fin primordial garantizar una demanda para la industria doméstica limitada por el reducido poder adquisitivo de los trabajadores. Yo creo que esto se sigue dando hasta la actualidad, pues el poder de los trabajadores por sus salarios es mínimo, por lo tanto no pueden garantizar una demanda para la industria. La importancia y características del comercio. El comercio se da en el diario debido a las importaciones, las exportaciones, el comercio de bienes y servicios, por la fuerza de trabajo, que vendría siendo el salario, y por el dinero, por el tipo de divisa, el tipo de cambio y el interés. Estos son algunos de los puntos clave del mercantilismo. El mercantilismo surgió en Europa y fueron los primeros en interesarse en el comercio internacional. Además, dio mucho interés a las cuestiones de la política y el Estado, como ya había mencionado. Lo más importante era hacer rico al feudo, con el aumento del poder. Fomentaba también el crecimiento de la población para fines militares y la mano de obra. Entre más trabajadores, más bienes se produciría. Y el mercantilismo se volvió global con el descubrimiento de América en 1492. La teoría neoclásica del comercio internacional. La teoría neoclásica está basada
en la ventaja comparativa y en la ventaja absoluta. David Ricardo habla sobre la ventaja comparativa y dice que es la diferencia existente entre países a la hora de producir diferentes mercancías. Si un país produce algún tipo de bien que el otro país no produce o produce en menor cantidad, entonces tendrá una ventaja comparativa. En la ventaja absoluta, Smith dice que es una comparación entre las ventajas que tiene un país respecto a otro para producir diferentes bienes. Una ventaja podría ser que tiene más mano de obra para producir este bien, por lo tanto, va a tener una ventaja absoluta en comparación al otro país. La teoría del valor está basada en la utilidad de los bienes y el modelo de equilibrio económico general. Es decir, la utilidad, el precio del bien se va a dar conforme a la utilidad que tenga este mismo y además que tenga un equilibrio entre la demanda y la oferta. En la abundancia de los factores nos marca dos, que viene siendo la abundancia física y la abundancia económica. Un país es relativamente abundante en trabajo respecto al otro si el primero está dotado con más unidades de trabajo o trabajadores por unidad de capital. Un país va a tener abundancia física si tiene simple y sencillamente más trabajadores que el otro país para producir un bien. Y la abundancia económica clasifica a los países abundantes en trabajo o en capital sobre la base de relaciones salario-renta de equilibrio. Quiere decir que si un país tiene un equilibrio entre el salario que le da a sus trabajadores y la renta que estos pagan o los impuestos, se puede decir que tiene abundancia económica. La diferencia entre estos es que el criterio físico se basa únicamente en la oferta y el criterio económico se basa tanto en la oferta como en la demanda, en los precios de los factores y de los bienes. El teorema de Heckscher-Ohlin nos dice y nos explica la existencia y la composición del comercio internacional a partir del conjunto de la abundancia. También nos dice que un país tiene una ventaja comparativa en aquel bien que utiliza intensivamente el factor abundante de ese país. Es decir, si tiene factores abundantes de trabajo, tiene una ventaja comparativa con el otro país debido a esta ventaja que tiene en el factor de trabajo. La teoría de Rivers-Sinsky nos dice que cuando los coeficientes de producción están dados y las cantidades de factores están plenamente empleados, un incremento en la dotación de un factor de producción aumenta la producción de aquel bien. La ecualización de precios. Cuando una demanda externa es agregada a la demanda interna de factores, el precio tiende a subir. Es decir, si en el país hay mucha demanda y se le suma la demanda externa de este bien, el precio va a subir. Además, habla sobre la igualación de precios relativos. La ley de un solo precio dice que los bienes elaborados por los productores domésticos y los productores extranjeros se comportan como si fueran sustitutos perfectos y sus precios se igualan por el arbitraje de bienes. Esta ley, la verdad es que considero que no se aplica, no lo sé a ciencia cierta, pero creo tan cerca aquí como Estados Unidos, como de Juárez, Paso Juárez, ninguno de ellos tiene la ley de un solo precio. Si alguien compra unos tenis marca X en Juárez, lo más seguro es que en El Paso va a haber un precio diferente, aunque sea el mismo tenis, la misma talla, la misma calidad, etc. La corriente keynesiana. Esta teoría está basada en ideas de John Maynard Keynes y están plasmadas en su libro de la teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero. Estas ideas se centran en el análisis de las causas y las consecuencias de las variaciones de la demanda y sus relaciones con el nivel de empleo y sus ingresos. Keynes no está de acuerdo con la teoría de los clásicos, pues los clásicos decían que no debía
el Estado intervenir en la economía. Mas, sin embargo, Keynes apoyaba esta intervención del Estado, pues decía que debía fomentar el ahorro y la demanda para así crear un crecimiento y evitar una crisis de producción, de empleo y financiera. En la intervención del Estado decía que cuando hubiera una crisis económica, el Estado debía hacer un aumento de impuestos, imprimir dinero, una política monetaria y haber un endeudamiento fiscal. La inflación. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes de un país, bienes y servicios de un país, así como también el aumento en el suministro de la divisa. Los tipos de inflación y sus causas. La inflación 1 se da por el consumo o por la demanda. Esta está basada en la ley de la oferta y la demanda. Si en un país hay una demanda en exceso de los productos que internamente se producen o se importan, entonces se da el alza de los precios. La número 2, que es la inflación por costos. Cuando el costo de las materias primas aumentan, lo que hacen los productores para mantener su ganancia es aumentar el precio del bien. La número 3 es la inflación autoconstruida. Esta prevé un aumento futuro en los precios. Por lo tanto, lo que se hace es ir aumentando los precios gradualmente. La 4 es la inflación generada por expectativas de inflación. Es decir, esto genera que los empleados pidan un aumento de salario, que esto a su vez hace que las empresas quieran y suban los precios de los productos, entonces se crea un círculo vicioso. Un ejemplo de la inflación, de hecho, de una crisis económica, fue a lo largo del 2008. El peso mexicano se vio afectado, se vio sometido a sucesivas devaluaciones que lo llevaron a perder el 50% de su poder, de su valor frente al dólar estadounidense. También el Banco de México, cuando sucedió esto, el Banco de México había venido inyectando fuertes cantidades de dólares en el mercado cambiario con el propósito de contener la devaluación del peso. Aquí nos marca cómo desde octubre que empezó hasta julio del 2009 la cantidad de millones de dólares que había inyectado Banxico al mercado cambiario. Para ese entonces ya eran 50,000 millones de dólares. También nos dice en esta recesión que hubo una caída en el precio del petróleo y hubo la menor recaudación en el concepto de impuestos. La Secretaría de Educación, mediante el Gobierno de la República, ordenó recortar el presupuesto público. La Secretaría de Hacienda Pública dijo, por medio del Gobierno de la República, que iba a recortar el presupuesto público en 35,000 millones de pesos, que vendría siendo la mitad del presupuesto pasado. El secretario de Educación anunció y pidió a las universidades públicas del país implementar estrategias de reducción de gastos voluntarios. Aquí también se vio afectada la UASH. En el sector de salud,
el secretario de Salud Pública, dijo que se iba a reducir el gasto de salud con 5,000 millones de pesos. Y lo que iba a ser inevitable es que iba a haber una escasez de medicamentos. Fue aquí, si no me equivoco, cuando se crearon los medicamentos genéricos y similares. Algunos estados se declararon en bancarrota por la reducción de empleos y las personas que conservaron sus empleos se les redujeron los salarios. Uno de estos estados fue Chihuahua y más concretamente Juárez, cuando todas las maquilas se fueron por completo y hubo infinidad de desempleo. Para junio del 2008, estas son las cifras desde junio del 2008 hasta julio del 2009 del total de desempleados de miles de millones entre hombres y mujeres. Para julio del 2009, el 51% de América Latina se había convertido en pobre. Las personas que ya eran pobres ahora eran extremadamente pobres. Las personas que vivían al día ahora eran pobres y las de clase media pasaron a ser de vivir al día. Las barreras comerciales no arancelarias. Un arancel es un impuesto, un gravamen que se impone a un bien cuando cruza la frontera nacional. Los tipos de aranceles. Está el ad valorem, que es una fracción del valor del bien que se importa. Los específicos, que es una cantidad fija por cada unidad de un bien que se importa. Es decir, si aquí traigo adentro, no sé, 3 macetas, va a ser una cantidad fija por cada una de las macetas. Y los compuestos, que son las barreras no arancelarias y las restricciones a la importación. El equilibrio general de los aranceles tiene 4 efectos. 1, el efecto en la producción. Esto ayuda a la producción nacional, pues se empieza a producir más de un bien que cuesta importarlo para sustituirlo. El efecto de consumo, que también viene el efecto de la sustitución, que si un bien cuesta mucho importarlo, entonces se deja de comprarlo y se sustituye por otro de igual o menor valor. El efecto del volumen intercambiario, que viene siendo un descenso tanto en las importaciones como en las exportaciones. Y el último, que es el efecto fiscal, que viene siendo la ganancia del Estado por cada impuesto que se pone a cada bien importado. Las barreras no arancelarias se dividen en varias y una son las restricciones cuantitativas, que dice cuánta cantidad de cada producto es la que se va a importar. Las divisas de pago, que es la obtención de la divisa, el tipo de cambio, la convertibilidad y el costo de transferencia. Las reglamentaciones técnicas, que vienen siendo las barreras sanitarias o fitosanitarias, que especifican cuál es el procedimiento que deben de llevar, que deben de cumplir a la hora de importar, en su mayoría, alimentos. Y las farmacéuticas, que dice qué medicamentos se deben y cuáles son los que pueden y los que no pueden ingresar al país. Y están las reglamentaciones administrativas, que viene siendo la identificación del producto, el etiquetado, el embarque y las formas de la aduana. Las barreras al comercio mundial. Existen culturales y políticas. En las culturales entran las costumbres, la idiosincrasia y la cultura. Si algún bien importado no cumple o va en contra de estas barreras culturales, no puede ser importado.
Y las políticas, pues depende de cada gobierno y de las leyes por las que cada país esté regido. El proteccionismo. El proteccionismo restringe el flujo normal del comercio internacional y los beneficios en la especialización de productos, de producción y en el comercio. Si un bien está creando competencia con la producción nacional, aquí es donde entra el proteccionismo. También nos habla sobre proteger la mano de obra local frente a la extranjera, reducir el desempleo local con menos importaciones, va a haber la necesidad de producir más de esos productos que se importaban, por lo tanto se va a dar empleo. Subsanar un déficit en la balanza de pagos, va a haber más entradas al país y va a haber más entradas, conforme las entradas al país, va a haber más dinero en la balanza de pagos. Otra es mejorar los términos de intercambio y bienestar del país, o que se vuelvan a hablar sobre las relaciones que tienen cada país y mejorarlas. Nos habla también de proteger a los productores locales contra el dumping. Aquí en el dumping también se habla que venían siendo los subsidios, que son las ayudas que da el gobierno, ya sea en la reducción de los aranceles o de dinero en efectivo para que sea competitivo, ya sea el producto o la empresa frente a la economía mundial, frente al comercio mundial. También nos habla sobre permitir a las industrias locales establecerse y crecer hasta que puedan volverse eficientes. Y por último, tomar ventaja del poder oligopolista de las economías externas. Es decir, si el proteccionismo se da, va a haber más industrias que van a producir bienes, el mismo bien, diferentes industrias, entonces va a haber un mercado oligopolista y al haber más producción de esos bienes, otros países van a demandar más de nuestros bienes, por lo tanto, ahí podría tomar una ventaja de las economías externas. Mercado de divisas y tipo de cambio. Como modo introductorio, puedo decir que inicialmente solo había mercados de mercancías donde se comerciaban únicamente bienes tangibles. Mas, sin embargo, con el desenvolvimiento económico se dio paso a otros mercados, como por ejemplo el de capitales, donde se encuentra el mercado de divisas. El mercado de divisas tiene tres funciones. La primera es la transferencia del poder de compra. En estos intercambios internacionales hay acuerdos o tratados que están estipulados o que se llevan a cabo por los países participantes. En estos acuerdos o contratos se estipula el tipo de cambio con el que se va a llevar a cabo la transacción, es decir, con el tipo de cambio que el país importador va a pagar por las mercancías. Pudiera ser que se paguen con la moneda del país A, del importador, del país B, del exportador, o con una moneda neutral. Por ejemplo, si México está haciendo intercambios con Japón, pudiera ser que la mercancía sea pagada con pesos mexicanos, con la moneda de Japón, o una moneda neutral podría ser el dólar. Desde el momento en que el país A está intercambiando su moneda, está participando en el mercado de divisas. Este mercado de divisas es el que prevé los medios de pago. Es aquí cuando se lleva la transferencia del poder de compra. Con esto que acabo de decir, podemos definir al mercado de divisas como el mercado en el cual las monedas nacionales son intercambiadas. La segunda función del mercado de divisas es la provisión de créditos. Cuando un país A está lejos del país B con el que está intercambiando, normalmente la mercancía se tarda días, se tarda determinado tiempo para llegar.
Entonces, el país importador necesita un crédito para poder pagar. Normalmente el país exportador le da 90 días para que pueda cubrir este adeudo de estas mercancías que se están intercambiando. Entonces a esto es que se le llama la provisión de créditos. La tercera función viene siendo la reducción del riesgo cambiario. Utilizando este mismo ejemplo, como los países están separados, están lejos, entonces se va a esperar un determinado tiempo para que la mercancía llegue al destino con el país importador. Durante este lapso de tiempo pudiera ser que se diera una fluctuación en el tipo de cambio. Entonces, lo que va a pasar es que tanto el importador como el exportador van a protegerse contra ese riesgo. Normalmente, al importador no le va a gustar que porque haya habido una fluctuación en el tipo de cambio, tenga que pagar más por las mercancías que quiere importar, o al contrario, que el exportador tenga que venderlas a un menor precio. Entonces, los mercados proporcionan oportunidades de cobertura para transferir el riesgo cambiario. Es decir, se realiza la reducción del riesgo cambiario. Los participantes del mercado de divisas. Los individuos. Todas las personas tomamos parte en el mercado de divisas. Principalmente cuando salimos de viaje. Cuando vamos de viaje, que vamos a otro país donde hay otro tipo de moneda, entonces es que necesitamos cambiar nuestra moneda por la del país al que vamos de visita, y es aquí donde participamos en el mercado de divisas. Normalmente los individuos participan en el mercado por necesidades personales. Otras son las instituciones, que podrían ser las empresas multinacionales o las instituciones financieras. Estas son los participantes más importantes, ya que ellos tienen inversiones internacionales. Otros participantes son los bancos. Ellos obtienen las utilidades de la compra de divisas porque las compran a un precio de demanda y las revenden a un precio de oferta o de venta. Y se podría decir que los bancos son los individuos más activos en el mercado de divisas. También se encuentran los bancos centrales. Ellos únicamente participan en el mercado de divisas con la compra y venta del tipo de cambio para influir en el tipo de cambio y asegurarse que su moneda se pague a lo que está anunciado. Los especuladores y árbitros, ellos únicamente participan en el mercado de divisas para obtener una ganancia. La ganancia la obtienen de la diferencia que se da entre los tipos de cambio. Es decir, si la libra, en Londres se vende más barata que en Nueva York, entonces estos participantes van a vender las libras, van a comprar en Londres y las van a vender en Nueva York. Por lo tanto, la diferencia va a ser su ganancia, nada más. El tipo de cambio. Los tipos de cambio desempeñan un papel fundamental en el comercio internacional, ya que permiten comparar los precios de los bienes de los diferentes países. Otra vez, otro ejemplo muy común, que es cuando aquí entre la frontera del Juárez, El Paso, que la gente viene al Paso y cambia su moneda, sus pesos, por dólares antes de venir para acá para poder tener un poder de compra aquí en Estados Unidos, y es cuando ellos diferencian los precios. O sea, antes de venir, normalmente ellos se informan el precio del bien que quieren comprar. Entonces, aquí es donde interviene el tipo de cambio para comparar los precios de los bienes. La balanza de pagos.
La balanza de pagos es el sistema contable que mide todas las transacciones o los movimientos económicos entre los residentes de un país y los residentes del resto del mundo. En la balanza de pago, las importaciones se contabilizan de manera negativa y las exportaciones de manera positiva. Es decir, suponga un ejemplo con cifras muy pequeñas. México importó 3 veces en la semana, pero exportó únicamente 2 veces. Aquí ya se dio un reajuste en la balanza de pago debido a estas transacciones que hizo. Esta transacción se convirtió en un déficit, ya que importó más de lo que exportó. Y es aquí cuando se redujo el dinero que se encuentra en la balanza de pagos. Con esto doy por terminada mi presentación. Gracias.